Hola, aquí estamos para seguir estudiando la palabra de Dios y en este momento vamos a estudiar siempre en el contexto del tiempo del fin lo que es la ira de Dios, pero vamos a ver la ira de Dios en la segunda plaga. Como vimos en el video anterior, la ira de Dios, la primera plaga, que ya tiene su explicación. Ahora, al hablar de la ira de Dios en la segunda plaga, vamos a ver qué dice la Biblia. Y es importante que nosotros vayamos a la Biblia y podamos entender cómo la Biblia nos lo va a explicar. Para eso entonces quiero invitarles que pidamos la dirección de Dios para estudiar este importante tema. Padre, esta hora pedimos de su dirección y de su bendición para poder entender su palabra. Y una vez entendida, podamos preparar nuestro corazón para estos eventos finales y darnos cuenta que su pronto regreso está muy próximo. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, la ira de Dios en el tema de la segunda plaga. ¿Qué podemos pensar de este tema? La Biblia me dice allí en Apocalipsis 16:2 que el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y éste se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. Cuando uno ve este pasaje, tiene mucha relación, o no es que tiene mucha relación, tiene mucha similitud, mejor dicho, con lo que es la plaga de sangre que fue derramada en el país de Egipto en la época de Moisés. Entonces, algunos piensan que podría ser literal, y cuando ven algún lugar donde el río o el mar se ha teñido, mejor dicho, en rojo, piensan que ese es el cumplimiento de la plaga. Pero les dijimos en el video de la primera plaga que las plagas son simbólicas, son reales, pero son simbólicas. No las podemos tomar como literal. Ahora, en ese contexto, el mar recibe la segunda copa de la ira de Dios, recibe la segunda plaga. Entonces necesitamos entender el simbolismo del mar. Una vez entendamos el simbolismo del mar, entonces vamos a entender qué es lo que pasa cuando esa ira, esa plaga, esa segunda plaga es derramada en el mar. Entonces, ¿por qué el mar? Qué interesante. ¿Por qué el mar? ¿Qué podemos entender del mar en la profecía apocalíptica? Es importante esto. ¿Por qué se utiliza el símbolo del mar? ¿Qué tiene que ver el mar en la profecía apocalíptica? Y aparte de eso, ¿qué relación tiene el mar con los poderes del mal o sistemas de maldad que van a operar y que siempre estarán operando en el tiempo del fin? Entonces, basado en ese contexto, en esas preguntas, vamos a irnos a Apocalipsis 13:1 y quiero que veamos cómo dice la Biblia. Me paré sobre la arena del mar, oiga, y vi subir del mar. ¿De dónde dice? Y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Entonces, el profeta ve salir del mar una bestia con 7 cabezas, con 10 cuernos, y tiene en cada cuerno diademas, o sea, son 10 diademas. Entonces, es ahí donde la primera bestia, ¿de dónde sale? Del mar. ¿Cuál es el origen de esta bestia? El mar. No olvidemos esto, porque entonces ahí donde vamos a empezar a ver que la Biblia me quiere decir cuando la segunda plaga es derramada sobre el mar. También podemos ver en Apocalipsis 17:3 otro pasaje que dice: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Vean qué interesante. La bestia de Apocalipsis 13 tiene 7 cabezas y ¿cuántos cuernos? Y 10 cuernos. La bestia en donde está subida o montada o sentada esta mujer tiene también 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces, esta mujer está sentada en la misma bestia de la cual habla Apocalipsis 13. Ahora, en ese sentido, veamos Apocalipsis 17:1.
Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo, diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Oiga, ahora veamos, esto es interesante. Está hablando uno de los ángeles que tiene las 7 copas de la ira de Dios, o sea que tiene la plaga. Uno de los ángeles que tiene la plaga va y le va a explicar cómo va a recibir sentencia esta mujer. Pero ahora es interesante. ¿En qué está sentada? En el texto anterior vimos que está sentada sobre una bestia que tiene 7 cabezas y tiene 10 cuernos. Pero en Apocalipsis 17:1 me dice que esta mujer está sentada sobre muchas aguas. Entonces, pues, es sinónimo. Hablar de la bestia es sinónimo de hablar de muchas aguas, porque así me lo dice. Ahora, Apocalipsis 17, pero ahora el versículo 9 y 10 me dice: esto para la mente que tenga sabiduría. Oigan, qué interesante. Es aquí donde necesitamos la dirección de Dios a través de su Espíritu, porque dice, las 7 cabezas, o sea, las 7 cabezas que tiene la bestia, de la cual está sentada la mujer y de la cual el profeta en Apocalipsis 13:1 me dice que sale del mar, dice que las 7 cabezas son 7 montes y dice sobre los cuales se sienta la mujer. O sea, ahora, ¿en qué está sentada la mujer? Está sentada sobre 7 montes. Y estos montes, dice aquí la Biblia, son 7 reyes. Entonces, vean qué interesante. Hay 4 explicaciones o 4 simbolismos. La mujer está sentada sobre una bestia. La mujer está sentada sobre muchas aguas. Oigan. Y la mujer está sentada sobre 7 montes, pero estos 7 montes dice que son 7 reyes. O sea que la mujer ha operado, ha funcionado a través de estos 7 montes. Esto yo lo explico en uno de los videos al que se le llama el título La Gran Babilonia, el cual yo le invito a usted que vea ese video, porque yo ahí le explico cuáles son esos 7 reyes que han existido a través de la historia. ¿Cuáles son? Desde el primer reino, que es Babilonia, hasta el último, que es el 7º, y que dentro de los 7 se levanta un 8º. Eso yo lo explico en un video que dice La Gran Babilonia. Entonces yo le invito a que usted vea ese video, porque ahí se explica con detalle. Ahora, viendo esto, entonces podemos deducir que la mujer está sentada sobre una bestia, porque así lo dice la Escritura. Pero es lo mismo que decir que la mujer está sentada sobre muchas aguas, porque así lo dice la Biblia. Pero es lo mismo decir que la mujer está sentada sobre 7 montes, porque así lo dice la Biblia. Pero la Biblia me dice que esos 7 montes son 7 reyes. Y los reyes también representan reinos, porque así lo dice Daniel. Ahora, teniendo esto, podemos entonces hacer un resumen que ya lo vamos a ver. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Miren, esta mujer ahora dice que es una ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. O sea, que ejerce influencia, o sea, que gobierna, o sea, que ella mueve los hilos de las decisiones que toman los reinos de esta tierra. Ahora, teniendo esto aquí, la mujer reina sobre estos gobiernos, sobre muchas aguas, que es lo mismo. Por eso es importante, vean cómo la Biblia me va ayudando a crear el marco de referencia para después yo entender en qué consiste la segunda plaga. Entonces hemos visto, haciendo un cuadro de resumen, que el mar de donde sale la bestia representa, oiga, una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, representa 7 montes o reyes, representa muchas aguas, que en resumen podríamos decir que el mar representa los reinos del mundo. Que, oigan, es importante esto, que el mar representa los reinos del mundo, de donde ha salido esta bestia que ha gobernado a través de la historia, desde Babilonia hasta el último reino, que va a operar como un orden mundial. Ahora, es interesante entonces que podamos reflexionar ante estos textos que hemos leído,
yo le invito a que pueda volverlo a leer y reflexione y analicemos y verlo con una mente dirigida por el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque hay una conexión muy, muy interesante entre el mar y esta bestia de la cual Apocalipsis 13 me habla, Apocalipsis 17 me habla. Como también que hay una conexión entre la mujer llamada la gran ramera, Babilonia, con el mar. Ahora, esto es importante. Debemos de entender esta conexión, porque cuando entendamos esta conexión, vamos a entender por qué la plaga cae y qué es lo que hace la plaga cuando dice que se convierte en mar. Se convierte en sangre. Ahora, teniendo esta conexión y para entenderla, entonces tenemos que ir a Apocalipsis 13. No vamos a hablar muy detalladamente lo de Apocalipsis 13, pero yo quiero que veamos, entendiendo la conexión entre el mar y la bestia. Apocalipsis 13:1 me dice: y yo me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces, eso dice, pero miren lo que dice ese texto. Cuando leemos este capítulo de Apocalipsis, notamos que la bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos tiene 10 diademas, y dice que tiene un nombre blasfemo. Ahora, teniendo eso, vamos a la siguiente cita, el versículo 2, siempre de Apocalipsis 13, dice: la bestia que vi era semejante a un leopardo. Miren, esa bestia que tiene 7 cabezas, dice que se parece o es semejante a un leopardo. Sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande. Entonces, tiene 3 características. Se parece a un leopardo, se parece a un oso y se parece a un león. ¿A dónde en la Biblia podemos encontrar esto? ¿Qué característica? Podemos ver que se parece a un leopardo. En las bestias de Daniel 7, el leopardo representa a los griegos, a Grecia. Y los pies de oso representa a los medos persas en Daniel 7, en la bestia del oso. Y su boca como león. El león es la bestia que representa en Daniel 7 a Babilonia. Oye, qué interesante. Entonces esta bestia que tiene esas características me está dando una descripción donde me dice que esta bestia ha ejercido su dominio y su poder, durante toda esta historia por medio de estos reinos, empezando con Babilonia, siguiendo con los medos y los persas, siguiendo con los griegos y el siguiente reino. Entonces, ¿qué podemos deducir? Que esta bestia ha operado a través de la historia con estos reinos, con estos 7 reinos que hemos descrito o hemos explicado en el video de la Gran Babilonia, al cual yo le invito a verlo detenidamente. Ahora, Apocalipsis 13:2 me dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, ya lo vimos, y sus pies como de oso y su boca como boca de león, y el dragón le da su poder, que vamos a ver eso en otro video posterior, qué significa eso, y su trono y su grande. Ahora podemos deducir que cuando Babilonia se erige como el nuevo orden mundial, allá dirigido por Nabucodonosor, quien estaba actuando detrás de él era la bestia, que lo hacía a través de Babilonia. Y de ahí sucesivamente, cuando surge los medos y los persas, cuando surgen los griegos, cuando surge Roma, entonces al final es la misma ideología que tienen todos estos reinos, porque está representado en la misma bestia. Ahora, teniendo esto, vamos a leer nuevamente Apocalipsis 17, 9 y 10. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes, ya lo hemos leído. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Los 7 reinos han gobernado, pero va a haber un octavo reino, pero dice que es uno de los que ha gobernado en los 7. No puede ser Babilonia, porque ya no existe. No puede ser los medios persas, pero hay un reino que va a funcionar como el último poder
mundial que va a ejercer su dominio, que va a ejercer una hegemonía, que va a establecer un nuevo orden mundial, pero que es de entre los 7. Muy interesante. Eso se ha explicado también en ese video que ya le voy diciendo 4 veces o 3 veces. Estos pasajes de la Biblia me aclaran que las 7 cabezas han sido y son reyes o reinos que han existido a lo largo de la historia, donde estos reinos han marcado una dirección y tienen una dirección ya bien establecida en este mundo, pero es una dirección influenciada por la ideología del dragón, teniendo como instrumento a la mujer que está sentada sobre estos 7 reinos, 7 montes o 7 cabezas o muchas aguas, que es lo mismo como hemos visto. Ahora, de acuerdo a la profecía bíblica, estamos actualmente en la 7ª cabeza o reino. Muy pronto va a venir el 8º, que es uno de los 7 que ha existido en la historia. De ahí que entonces veremos este 8º reino, que como ya ha ejercido una hegemonía mundial, la volverá a tener, que en el pasado la tuvo y la perdió, pero la va a volver a tener, porque así lo dice la Biblia. Lo único que la Biblia dice que cuando se cure esa herida, es que Él va a ejercer nuevamente un dominio mundial, un nuevo orden mundial. Ahora, esto nos ayuda a entender que esta bestia, oigan, esta bestia que surge y que ha operado a través de las cabezas, a través de la historia, por medio de sus cabezas, surge del mar. Entonces debemos ahora entender qué quiere decir la profecía cuando manifiesta que el ángel derrama la copa sobre el mar y murió todo ser vivo. Ahora, esto viene la explicación. Ahora es el momento de entender esto y que Dios pueda darnos entendimiento, como dice ahí, que esto es para la mente, que Dios le da entendimiento. Aquí no hay inteligente, aquí lo que necesitamos es el Espíritu de Dios para entender su palabra. Y una vez la entendamos, preparemos nuestras vidas para encontrarnos con el Dios Todopoderoso. Ahora, notamos que se derrama sobre el mar donde lo hemos leído y el mar es símbolo de pueblos, muchedumbres. Esto lo dice la Biblia. Apocalipsis 17:15 dice: y me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, son muchedumbres, son naciones, son lenguas. Ahora, pero también podríamos decir que son símbolos de los 7 reinos. Es valedera también esa explicación, porque así lo dice la Biblia, que ha ejercido estos 7 reinos, han ejercido un dominio mundial, han sido órdenes mundiales en la historia, dando una direccionalidad. Ahora, pero la Biblia expresa que esos pueblos o reinos, que podríamos decir, cuando reino podríamos hablar también que se refiere al mar, le dan autoridad, o aquí ya empieza lo que podríamos deducir que es la segunda plaga o en qué consiste. Cuando estos reinos o el mar le dan autoridad a la bestia, le dan adoración y le dan obediencia a la bestia para que lleve a cabo sus maléficos propósitos. Ahora, interesante, porque estos reinos en algún momento le dan ese poder. Es ahí donde vamos hoy a explicar, por lo que podemos deducir que esta plaga, cuando cae en el mar, podemos deducir o podríamos deducir que está generando un caos en aquellos poderes, en aquellos gobiernos, en aquellos reinos que le han ayudado a la bestia a ejercer su poder y hegemonía mundial. Ustedes van a ver cuando se levante la 8ª bestia, que es uno de los 7, van a ver cómo muchos reinos, cómo muchos gobiernos en la actualidad se van a unir para darles ese poder, para que esta cabeza, este reino, este nuevo orden mundial pueda erigirse como el nuevo orden mundial. Cuando eso suceda, entonces, ¿qué va a pasar? La plaga, segunda plaga, viene y cae sobre estas naciones, sobre estos gobiernos, sobre estos pueblos que le ayudaron a este 8º poder llegar a ejercer una hegemonía mundial. Por eso es que cae sobre estas naciones, en un símbolo que dice que el ángel derrama la copa en el mar y se muere todo ser viviente. Entonces, por eso dice aquí, como generará caos,
va a haber un caos o serán afectados, como vimos en la explicación de la primera plaga, donde se ve afectado el comercio, las diversiones, la riqueza y muchas otras cosas más, cuando la copa es arrojada en la tierra. En este sentido, en la segunda plaga ha existido una unidad mundial por medio de alianzas, por medio de convenios, por medio de tratados. Pero cuando cae la segunda plaga, esta plaga rompe esa unidad mundial, que ha llevado a erigir al octavo reino como la potencia mundial, como el nuevo orden mundial. Se rompe, y cuando se rompe esa unidad mundial de estas naciones, ya no están con la bestia, ya no están con la gran ramera, entonces se genera una anarquía. Y al haber una anarquía, entonces se rompe toda unidad, tanto en lo político, en lo geográfico, en lo religioso, en el comercio, en la economía. Esto genera una ruina mundial que obviamente se traduce en muerte. ¿Por qué? Porque hay una inestabilidad en todos los sentidos. Entonces, esta plaga, cuando cae en el mar, lo que está diciendo es que va a romperse la unidad mundial que ha llevado a cabo para que la octava cabeza, el octavo poder se erija como el nuevo orden mundial. Entonces es ahí donde la bestia, que ha recibido de los pueblos, naciones, o sea, del mar, su poder, donde los pueblos le han dado a ella autoridad, le han dado poder por medio de la unidad mundial que ha habido. Ahora, en la anarquía, esta bestia pierde ese poder, porque ya nadie está sujeto a ella, porque ya nadie le obedece, porque ya nadie está para rendirle pleitesía y hacer lo que ella dice, porque hay una anarquía. Entonces, por lo tanto, hay un caos mundial, sin olvidar que también se están dando de forma paralela los desastres naturales, ya sea provocados por instrumentos humanos o por espíritus del mal, pero al final y al cabo es el mismo resultado, que se traduce en muerte o en diferentes lugares. Ahora, recordemos que la primera plaga se está ejecutando, porque son acumulativas. La primera plaga, la segunda, pero siempre sigue la primera plaga. Entonces, ya el mundo entra en una situación muy, muy complicada. Pero los únicos que estarán seguros son los que tienen el sello del Dios vivo, al cual yo le invito a que podamos entender el sello del Dios vivo, que también se explica en uno de los videos que usted puede ver en nuestro canal. Ahora, ¿qué debemos hacer? Después de haber visto así a grandes rasgos la explicación, buscar a Dios mientras puede ser hallado. Busquemos a Dios hoy que el tiempo es agradable. Otro, luchemos con la ayuda de Dios, con toda humildad, obtener el sello de Dios, y no dependamos del sistema, porque muy pronto habrá caos. Y como último desafío que debemos de tener, escudriñemos la Sagrada Escritura para entender los tiempos y las señales del fin, pero sobre todo para conocer al Dios eterno y a Jesucristo. Muchas gracias por su atención, y que Dios les bendiga y que puedan tener un buen día.